Y un tema muy relevante y muy dramático ahora aquí en el lugar desde donde transmitimos, la República Argentina, porque la pobreza en este país llegó al 42% en el segundo semestre de 2020, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país, el INDEC. Pero queremos analizar esa cifra y entender qué hay detrás de ese número, poniéndonos en contacto con Gabriel Kessler, investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, conocido como CIPEC. Gracias por este tiempo, antes que nada. Gabriel, Nacho Girón por aquí. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Soy también investigador del CONICET y Bien. profesor de la Universidad de San Martín. Lo agregamos, por supuesto, sin lugar a dudas, claro que sí. Gabriel, antes que nada, justamente como investigador en la materia, ¿cuál es el primer análisis que se hace con una cifra tan dolorosa como esta, 42%? Los umbrales de pobreza en la Argentina son altos desde hace 3 décadas. Nosotros, como mayor deuda de democracia, o una de las mayores, es que nunca bajamos de alrededor de un 30% de población pobre y nos encontramos siempre de 30, 40, con algunos picos en el 2002 y 2012. Y ahora tenemos 6 puntos más, 6 puntos y medio más que en el mismo trimestre de hace un año, lo cual habla de las consecuencias evidentes de la pandemia en un contexto que ya era complejo en términos económicos y que a pesar de que hubo políticas del Estado que sin duda bajaron unos 2 o 3 puntos la pobreza, o sea, si no hubiera habido más, pero sin lugar a dudas es el tema que más nos preocupa y el NODA lamentablemente indique que necesariamente va a haber una disminución, porque si uno mira el semestre pasado, en el tercer trimestre, cuando aumentó digamos, la inflación, pero también disminuyeron las ayudas del Estado, también se calcula que hubo un aumento de la pobreza mayor. Es decir, hay ahí un tema central que es los problemas obviamente en el mercado de trabajo, sobre todo con asalariados informales, con adultos, sobre todo con mujeres y también con varones jóvenes. Y la pregunta es cómo generar acciones tanto de políticas sociales como en el mercado de trabajo que puedan absorber esa mano de obra que está desocupada. Ajá. Algo muy interesante que leía, y por eso también te habíamos contactado, un libro de tu autoría, La nueva, entre signos de interrogación, estructura social de América Latina, y allí justamente un interesante debate, largo seguro, no lo vamos a terminar aquí, pero sobre justamente el populismo. Para algunos en el mundo, necesario populismo en algunos países, al menos del mundo, y por otro lado, otros que piensan que se condenó con el populismo a la región, y obviamente hablo también de la República Argentina, al atraso, a la demagogia. Querría profundizar un poco aquí, justamente en este contexto de cifras tan graves al respecto, hablando siempre de pobreza. Sí, el libro en realidad analiza lo que se llamó la década progresista, que son los primeros 15 años del siglo XXI, donde de 14 países, 11 tuvieron gobiernos de centroizquierda, izquierda o nacional populares. Nosotros no usamos el término populismo porque está lleno de controversias. Entonces, la pregunta ahí si hubo una mejora de la sociedad y en qué ámbitos. La pregunta es que sí. Si hubo una mejora en términos de desigualdad, nosotros decimos que en general casi todos los indicadores sociales, económicos, en términos de educación, de salud mejoraron, pero también decimos que si la promesa del periodo progresista o posneoliberal, o como uno lo quiera llamar, fue la disminución de la desigualdad, lo que vemos que más bien hubo una disminución de la exclusión. Es decir, los gobiernos postneoliberales lograron de algún modo morigerar formas de exclusión más extremas que se habían en todo el continente. Tanto los gobiernos de centro izquierda e izquierda, pero también más tarde cuando uno ve los datos de Perú o de Colombia, donde un nuevo gobierno específicamente de izquierda, también se logró ahí. La pregunta es si la pandemia hace perder todo lo ganado, y la respuesta lamentablemente es que posiblemente sí. Claro. Por supuesto, en un fenómeno en desarrollo que encima, cuando pensamos que por ahí nos iba a dar un poco de respiro, todavía continúa, o estamos hablando, acá lo hacemos constantemente, la pantalla es en español, de segundas olas a lo largo de todo el globo. Este fenómeno, claro, este fenómeno en desarrollo puede precisamente todavía ser más mella, ser más grave todavía estos números. Sí, Que venimos contando, aclarando por supuesto que hablamos de números, pero detrás de cada número hay una familia y hay condiciones socioeconómicas realmente muy graves. Exactamente, mira, la CEPAL sacó hace muy poco un balance de lo que fue el año 2020 y muestra que la pobreza aumentó en toda América Latina y el Caribe de 30,5 a 33
0.7%. Esto, como decís vos, son 22 personas de mujeres y hombres más pobres, que son más que caen en la pobreza. Hay un retroceso de las mejoras en términos de pobreza y desigualdad de 12 años. Es decir, el retroceso se ve en todos los ítems, se ve en salud sexual y reproductiva, se ve en inclusión escolar, se ve en indicadores de salud y como bien decimos que lamentablemente nada nos autoriza a ser optimistas. Sin caer en un determinismo, esto va a haber, por supuesto, depende de qué políticas se apliquen, o sea, depende qué se haga con esto, pero los márgenes de acción son complejos en un contexto que, sin lugar a dudas, 2021 va a ser tan difícil o más que el 2020 y nada nos permite lamentablemente avisorar cambios que de por sí impliquen una mejora de las situaciones. Cada punto de pobreza que se pierde, cada persona que cae en la pobreza, hombre o mujer que haya desocupado, volver hacia atrás, recuperar, lleva muchos años. América Latina tardó 45 años en llegar al nivel de pobreza de 1980. Recién en el 2005 se llegó a un nivel de pobreza de 45 años antes, que además había sido un año malo. Es decir, cada pérdida, cada retroceso. Los logros son muy complejos, muy largos, muy costosos y los retrocesos se hacen rápido, lamentablemente. La fragilidad de la situación social en América Latina es muy fuerte. Bien, lo cuenta y lo analiza Gabriel Kessler. Recomendamos entonces este libro al que hacíamos referencia, si están interesados en la temática, La nueva estructura social de América Latina, allí por Siglo XXI Editores. Gracias, Gabriel, por este tiempo. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo, Nacho. Hasta luego. Será hasta la próxima. Nos queríamos meter con este tema tan, pero tan importante aquí en CNN Redacción. Enseguida seguimos con más información.